Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la sesión 2 del curso de estática. Esta sesión estábamos hablando de fuerzas distribuidas y compuertas sumergidas, ¿cierto? Vamos a tocar en la parte de compuertas sumergidas y lo vamos a tratar de tres formas. Cuando la superficie está sumergida de manera vertical, de manera horizontal y de manera inclinada. Y también vamos a hablar un poco del prisma de presiones. Empecemos con el primero. A ver, acá en este gráfico podemos observar cómo la placa se ha sumergido de manera vertical, ¿cierto? Esta sería una vista de perfil y esta sería una vista horizontal. Entonces, cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, este líquido ejerce presión sobre este cuerpo y esa presión va a producir fuerzas de diferentes magnitudes en los diferentes puntos de la placa. Por ejemplo, en este punto de acá tiene una profundidad de H1, ¿cierto? Entonces la presión aquí sería densidad por gravedad por H1. La presión en este punto acá sería densidad por gravedad por H2. Es diferente. Entonces en cada punto esa presión va a ser diferente. Y entonces se va a formar este sistema de fuerzas distribuidas. Y no es lineal, sino es en todo el área que está acá, formando un prisma. Así es que si lo vemos en esta vista, vamos a tomar un diferencial de área, que será x, y, vamos a ubicar ese diferencial de área en esta coordenada. Y la fuerza que se va a ejercer acá en este diferencial va a ser el diferencial de fuerza, que lo vamos a ver en esta vista de perfil, ¿cierto? Ahora, también podemos ubicar el centro de gravedad acá y tendremos como en su componente X y su componente Y. Siempre hay que recordarlo. Ahora, esta diferencial es tomada de manera arbitraria. Así es que este Y que está acá será la profundidad de la diferencial que hemos escogido. Este vector posición, vector R, que observamos será el vector posición del diferencial, ¿no? Respecto al origen. Así es que vamos a continuar. Este sería el sistema 1. Y como ya hemos visto también, todo sistema de fuerza distribuida se puede reducir a una fuerza resultante. Así es que yo voy a llevar este sistema a otro más reducido. ¿Y dónde se va a ubicar esa fuerza resultante? Se va a ubicar en el centro de presiones, que tendrá como componentes el XC y el YC. Ahora, ya, eso es todo por ahora. Sigamos. Ese sería mi sistema 2 y vamos a empezar a hallar la fuerza resultante. Vamos a mencionar algunas cosas antes. Este símbolo nos habla del peso específico. Esta es la componente I del centro de gravedad o del centroide, ¿cierto? Pero como se dieron cuenta en el gráfico, también representa la profundidad del centroide. ¿Qué más? El A es el área de la superficie en estudio y el P será presión. Entonces, nosotros sabemos que presión es fuerza sobre área y fuerza será presión por área. Si yo tomo diferencial en ambos lados, obtendré diferencial de fuerza será igual a presión por diferencial de área. Ahora, también sabemos que la presión es igual, en este caso presión hidrostática, porque estamos tratando sólidos, objetos o placas sumergidas. Tendrá como fórmula la densidad del líquido por gravedad por la profundidad. ¿Cierto? En este caso es I, porque estamos tratando en específico ese diferencial que hemos escogido. Y este I va a ir variando. Así es que también
consideramos esto, ¿no? El peso específico es densidad por gravedad. Eso de acá yo lo reemplazo acá arriba y obtengo lo de acá. La presión será igual a peso específico por I. Ahora, eso también ya lo debemos de saber, de conocer esta fórmula. Este es la componente I del centro de gravedad, 1 sobre área por la integral de I diferencial de área. Creo que eso ya lo hemos visto. Entonces, vamos a empezar con esta fórmula de acá. Vamos a trabajar esto. Vamos a reemplazar el P de presión, lo vamos a reemplazar con lo que habíamos hallado acá y obtenemos esto. Diferencial de fuerza igual a peso específico por la profundidad de mi diferencial que yo escogí por el diferencial de área. Ahora, integro en ambos lados, tengo fuerza, que es la que yo necesito hallar, será igual a la integral del peso específico por I por diferencial de área. El peso específico puede salir porque es un valor numérico y yo voy a multiplicar por A y voy a dividir entre A. ¿Para qué? Para poder obtener la fórmula que habíamos hablado acá. Entonces puedo reemplazar, ¿no? Y puedo escribir la fuerza en función de la profundidad del centro de gravedad, ¿no? La profundidad del centroide en este caso. Y sería fuerza igual a peso específico por la componente I, ¿no? Del centroide por el área. Ahora, vamos a hallar el centro de presión. El centro de presión, como lo mencioné hace un instante, es el punto donde se aplica la fuerza resultante de todas las fuerzas distribuidas sobre la placa. Entonces vamos a, como sabemos por el tema anterior también, cuando dos sistemas son equivalentes, el momento que yo tome en el primer sistema respecto a un punto tiene que ser el mismo al momento que yo tome en el sistema 2 respecto al mismo punto. Así es que vamos a tomar los momentos respecto a O en ambos sistemas. En el sistema 1 teníamos R, que era el vector posición del diferencial que habíamos escogido, del diferencial de área, por el diferencial de fuerza. Reemplazamos básicamente, pues, ¿no? Y vamos a obtener esto de acá. Para el sistema 2, este RC es el vector posición de O hacia el centro de presiones por la fuerza resultante. Reemplazamos los valores y obtenemos este producto vectorial. Ahora vamos a empezar a igualar la componente X de ambos momentos y la componente Y de ambos momentos. Veamos. Los dos son negativos, se van los signos y yo tomo IC, F igual a I de DF. El F lo voy a pasar a dividir y para despejar lo que me interesa, pues, ¿no? Que es la componente I del centro de presiones. Entonces yo vamos a trabajar con ese diferencial de fuerza. Como trabajamos para hallar la fuerza resultante. Diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área. Y la presión lo reemplazamos por peso específico por el I, que es la profundidad. Y obtenemos esto, ¿cierto? Ahora, recordemos que la fuerza lo habíamos hallado anteriormente, ¿cierto? Salió peso específico por componente I del centro de gravedad por el área. Entonces acá, ¿qué obtenemos? El peso específico por I al cuadrado por diferencial de área. Este peso específico puede salir nuevamente y nos queda así. El peso específico se va y obtenemos esta fórmula. ¿Cierto? Ahora, vamos a comentar este concepto, momento de inercia de A con respecto al eje X. Lo vamos a tratar en el siguiente tema, en la siguiente sesión, pero lo mencionamos para poder expresar la componente I del centro de presiones en función del momento de inercia, que queda así. Bien, no necesariamente yo tengo que trabajar con esta fórmula. Yo puedo trabajar desde acá,
con la fórmula de acá. Si yo tengo la fuerza ya como valor numérico, ¿no? Si ya la hallé, la puedo reemplazar y puedo trabajar peso específico. De igual manera saldría por I al cuadrado diferencial de área. Entonces, cada uno tiene que elegir con qué te conviene trabajar. Depende del problema que también estás desarrollando. Ahora comparamos las componentes I de ambos momentos. Y bien, el F como es lo mismo que lo anterior básicamente, ¿no? Diferencial de fuerza lo reemplazamos. ¿Y qué obtenemos? La fuerza era peso específico por componente I del centro de gravedad por el área. Y acá teníamos que el diferencial de fuerza era peso específico por I por diferencial de área. Bien, tenemos esto de acá. El peso específico puede salir y se va con este peso específico. ¿Y qué nos queda? Que la componente X del centro de presiones será 1 sobre la componente Y del centro de gravedad por el área por la integral de X por Y por diferencial de área. De igual forma, ¿no? Acá vamos a trabajar a nuestra conveniencia, con lo que se nos haga más fácil. Si con esto bien o de repente por acá. Entonces, otro concepto que también vamos a mencionar es el producto de inercia, que es esto de acá. Y de igual forma podemos expresar la componente X del centro de presiones en función del producto de inercia. Ahora, vamos a considerar algo, ¿no? Algo importante. Como se han dado cuenta, el XC, la componente X del centro de presiones, no es lo mismo, no tiene el mismo valor que la componente X del centro de gravedad. Y de la misma forma, con la componente I del centro de presión no es igual a la componente I del centro de gravedad. Entonces, no siempre el centro de gravedad será el mismo que el centro de presiones. De hecho, casi nunca es igual, solamente hay un caso particular donde coincide, que lo vamos a ver en un rato. Y ahora, si se han dado cuenta, hemos trabajado con varias integrales que tienen diferencial de área. Y diferencial de área ya sabemos que es integral doble, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder trabajar de manera más fácil, tenemos que reducir esta diferencial doble a una diferencial simple. ¿Y cómo lo podemos hacer? Vamos a tomar un diferencial de área, pero ya no arbitrario, sino lo vamos a tomar a nuestro favor. Vamos a tomar un diferencial que sea paralelo al eje X. Entonces, si es paralelo al eje X, como observamos acá, mi diferencial de área será será diferencial de I por la longitud de acá, ¿cierto? Es el área de esta franjita que está acá, que es mi diferencial de área. Entonces, de esa manera, yo ya no voy a poner diferencial de área, voy a poner la medida que sea eso de acá, ¿no? Imaginemos que sea B por D de I. Entonces, ese B ya es un número y me queda una integral simple, I D de I. Y eso es más fácil de desarrollar. Bien, ahora vamos a hablar el otro tipo, ¿no? Superficies horizontales. Cuando una superficie horizontal se sumerge, como podemos ver en este dibujo, ¿qué pasa? Cuando teníamos la superficie vertical, dijimos que en todos los puntos la presión hidrostática no era la misma, porque tenía diferente profundidad. En este caso, eso no cumple, porque todos los puntos tienen la misma profundidad. Entonces la presión en todos los puntos va a ser el mismo. Bien, acá estará el centro de gravedad y este será el área de mi placa, ¿no? Del que estoy trabajando. Vamos a hallar la fuerza resultante. Obviamente empezamos con diferencial de fuerza igual a presión por diferencial de área. Integramos ambos lados, tenemos fuerza integral de presión por diferencial de área. Y vamos a recordar esto, pues, ¿no? Que ya lo hemos visto varias veces. Presión igual a densidad por G por H.
G por H peso específico, presión igual a peso específico por H, porque este H es la profundidad a la que está sumergido. Voy a reemplazar, en vez de poner presión, pondré peso específico por H. Y ahora, este peso específico es un número. La altura, bueno, la profundidad que está sumergida siempre va a ser constante en todos los puntos. Entonces esto sale. No hay algo que lo impida. Y me queda fuerza igual a peso específico por el H, por la integral del área por diferencial de área. Esto es área, obviamente, y tenemos que la fuerza resultante será peso específico por H por área. Ahora, como habíamos dicho, la presión en todos los puntos es constante, ¿cierto? ¿Y cuál es su valor? Peso específico por H, como acá podemos ver. Entonces, las fuerzas distribuidas que se forman en esta placa van a formar un sólido, perdón, van a formar un prisma recto, porque todas las presiones son constantes. Entonces, cuando se da este caso, se va a cumplir, que podemos ver, mira, en este prisma recto que les comenté, la altura es peso específico por H. ¿Y cuál es la base? El área de la placa. Entonces, en este caso se va a cumplir que el centro de presión va a coincidir con el centro de gravedad. Bien, ahora vamos a hablar de las fuerzas distribuidas. Ah, me olvidaba. Algo que me estaba olvidando era que en el caso de tener la fuerza horizontal, la placa horizontal sumergida, se puede observar que el peso del volumen del líquido que está por encima de esta placa va a coincidir con la fuerza resultante de las fuerzas distribuidas. Por ejemplo, ¿cuál es el peso? Será peso específico por volumen, ¿cierto? ¿Cuál es mi volumen acá? El H por el área. Si se dan cuenta, esto coincide con la fuerza que habíamos hallado anteriormente. Esto se cumple solamente para este caso. Ahora sí vamos a hablar de las fuerzas en una superficie inclinada sumergida. Bien, este será mi sistema 1. Podemos ver que está sumergido de manera inclinado, ¿cierto? Entonces yo voy a trabajar con un eje Y paralelo a mi placa. ¿Para qué? Para que se me haga más fácil trabajar. Si yo trabajo como lo he estado trabajando en los dos casos anteriores, se me va a complicar poder desarrollar los ejercicios. Así es que voy a tomar, es casi lo mismo en sí. Tomo un diferencial de área. Por acá tendré mi Y y mi X, que son arbitrarios, y mi R, que es el vector posición del origen al diferencial de área, ¿cierto? Ahora, pero este I no es la profundidad. Siempre que trabajemos presión hidrostática, trabajamos con profundidad sumergida, ¿cierto? Pero este I no es la profundidad. ¿Cuál será la profundidad en este punto, ¿no? Del diferencial de área? Me voy a la otra vista y tengo que la profundidad es H, pero también tengo un dato, ¿no? Que es el ángulo. Entonces yo puedo decir que este H será I seno de teta. Ahora, por acá tenemos el centro de gravedad, la componente X barra, la componente Y, que es Y barra. De igual forma, puedo hallar un H barra, que será Y barra por seno de teta. Ahora, por acá tenemos el centro de presiones, que será XC y YC. Bien. Ahora igual, este sistema de fuerzas distribuidas, yo las voy a reducir a una sola fuerza, ¿cierto? Que estará ubicado en mi centro de presión. Continuemos. Está de más decir que los dos sistemas son sistemas equivalentes y vamos a aplicar lo mismo que aplicamos para el primer caso. Hallamos la fuerza resultante y vamos a considerar algunas cosas del diferencial de área, ¿no?
En el diferencial de área que escogimos, el diferencial de fuerza será presión por diferencial de área. La presión será peso específico por la altura, por la altura sumergida, ¿no? Y SH será I seno de teta, como ya lo habíamos visto. Y ahora, empecemos con esto. Diferencial de fuerza es reemplazado. Si se dan cuenta, este peso específico por H va acá y obtenemos esta fórmula. Y luego sabemos que el H es I seno de teta, porque en sí yo voy a desarrollar todo en función de X y de Y. El H no me es necesario. Listo. Ahora vamos a integrar. Integro en ambos lados, obtenemos fuerza, integral, acá está. Y luego, bien, este peso específico con el seno de teta salen, porque son valores numéricos, y me queda lo de acá. Volvemos a recordar que el I barra, la componente I del centro de gravedad, tiene esta fórmula, y yo voy a buscar esta fórmula en lo que estoy trabajando, ¿no? Multiplico por A y divido entre A, y obtenemos esta fórmula de acá. Si divido entre A, obtengo lo de acá, puedo reemplazar el I, la componente I del centro de gravedad y el área, ¿no? Que voy a multiplicar. Entonces, ahora, si yo tengo el I barra por el seno de teta, ¿se acuerdan que habíamos visto que también cumplía que el H barra iba a ser igual a esto? Entonces podemos reemplazar. Eso nos podemos dar cuenta en el gráfico que ya hemos visto. A ver, vamos a hallar el centro de presiones. Vamos a igualar ambos momentos, ¿no? Vamos a hallar primero los momentos respecto a O de ambos sistemas. El momento del sistema 1 con respecto a O será vector posición por diferencial de fuerza. El vector posición del diferencial de área que habíamos escogido, que era X, Y, Z, por el diferencial de fuerza. Este producto nos da este momento, el momento del sistema 2 respecto al origen. Este RC será el vector posición del origen al punto donde se encuentra el centro de presión por la fuerza resultante. Y nos da este producto vectorial se desarrolla y obtenemos esto. Vamos a igualar nuevamente, como lo hicimos para el primer caso, ambas componentes, ¿no? Componentes X, componentes Y. Y tenemos IC, la componente I del centro de presiones por la fuerza, será igual a la integral de I por dF. Ahora esta fuerza lo paso a dividir al otro lado. El diferencial de fuerza voy a reemplazar. Como ya sabemos acá, diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área. Esta presión aquí es igual al peso específico por I por seno de teta. Reemplazo este valor acá y ¿qué obtenemos? Esto. El peso específico puede salir, el seno de teta puede salir, nos quedaría un I cuadrado por diferencial de área. Y vamos a recordar que fuerza resultante, ¿qué era? Era peso específico por seno de teta por la componente I del centro de gravedad por el área. Y nos queda así. La fuerza ya la reemplacé. Acá tenemos lo que había mencionado. Puede salir el peso específico y el seno de teta va a salir y se va a eliminar. ¿Y qué nos va a quedar? 1 sobre la componente I del centro de gravedad por el área por esta integral, ¿no? Integral de I al cuadrado diferencial de área. Si se dan cuenta, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Es el momento de inercia de A con respecto al eje X y también lo podemos expresar así. Como ya les había dicho, no necesito trabajar con esta fórmula necesariamente. Todo depende de tu problema y cómo se te haga más fácil. Y recordemos que este diferencial de área yo lo puedo convertir a un valor conocido
multiplicado por el diferencial de I. Y así reducir esta integral doble a una integral simple para yo poder trabajar, ¿no? Incluso hay ejercicios donde se trabaja desde acá. 1 sobre fuerza, que la fuerza ya es conocida, ¿no? El peso específico sale, que también es conocido. Muchas veces el I al cuadrado, el seno de teta también sale. Y el diferencial de área, que sería un B, por decirlo así, por D de I. El B también saldría y te quedaría básicamente una integral simple I por D de I, que eso es súper fácil. Entonces, vamos a igualar la componente I de los momentos que hemos hallado. Tenemos xc por f igual a la integral de x por d de f. Veamos la fuerza, la pasamos a dividir. El diferencial de fuerza reemplazamos, como ya lo hicimos en la componente x. La fuerza reemplazamos por el valor que nos salió. Peso específico se va, seno de teta se va. ¿Y qué nos va a quedar? Esta fórmula. Que íbamos a mencionar esta definición, que ya lo habíamos mencionado, el producto de inercia. Y también se puede expresar de esta forma. Si nos damos cuenta, la fórmula que nos queda al final es igual a la que habíamos hallado en el primer caso. La diferencia está en la fuerza resultante. Y también nos sale de esta manera porque hemos tomado un eje paralelo. El eje Y no es como en el primer caso. Lo hemos tomado a nuestra conveniencia para poder obtener resultados o fórmulas más accesibles y más sencillas, ¿no? Bueno, para acabar vamos a hablar del prisma de presiones, algo súper chiquito. Como habíamos dicho, ¿no? Cuando yo sumerjo un sólido, o en este caso una placa, en un líquido, no todas las presiones van a ser las mismas. En este punto habrá una presión, como se puede ver acá, peso específico por H1. En este punto, peso específico por H2. Entonces, todas las presiones que estén acá, la presión va a ejercer todas las fuerzas, ¿cierto? Todas las fuerzas va a formar un prisma. Este prisma se llama prisma de presiones, que es, entonces, en este caso, nosotros vamos a poder afirmar que el volumen de este prisma es igual a la magnitud de la fuerza resultante del sistema de fuerzas distribuidas. Eso lo pueden demostrar ustedes. Y que el centroide del prisma va a ser igual al punto de paso de la fuerza resultante. Bueno, chicos, espero que haya sido de mucha ayuda, ¿no? Si tienen alguna duda, puedan escribir en los comentarios o puedan comentarlo de todas maneras. Gracias.